Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a ver intersecciones entre planos. Los planos en tres dimensiones pueden tener tres posiciones relativas. Que sea el mismo plano uno que el otro, es decir, que uno esté contenido en el otro, que sean paralelos o que intersecten. Cuando dos planos intersectan, lo que nos aparece es una recta. Vemos aquí una recta, ¿vale? Según la posición de los planos será un tipo o será otro tipo de recta. Por ejemplo, en este caso tendríamos una recta paralela a la línea de tierra. En este caso tendríamos una frontal. En este caso tendríamos una oblicua. Si los planos fueran estos, tendríamos una de punta. Entonces, según los planos que sean, la intersección será una recta u otra. Vamos a ver cómo conseguimos hacer esto en tres dimensiones para familiarizarnos con lo que sale y después en diédrico. Y por último en el vídeo haremos un montón de ejemplos, un montón de combinaciones posibles, que además tenéis las fichas en la parte de la descripción del vídeo por si queréis descargaroslas y hacerlas vosotros. Supongamos que tenemos un plano oblicuo en el que tendríamos alfa 2 y alfa 1. Este plano que ya sabéis que solo se marcan las trazas, es decir, cuando ese plano corta al plano horizontal y cuando corta al plano vertical, pero que todos los puntos intermedios del plano, que es infinito, pues siguen estando ahí, aunque no marcamos las proyecciones de cada uno, salvo que las necesitemos. Y podemos tener otro plano, pues también oblicuo, vamos a poner, por ejemplo, este. Tendríamos el plano beta 1, beta 2, que también es infinito, seguiría por todos los cuadrantes. La recta que se genera parte de los cortes de las trazas 2 y llega hasta los cortes de las trazas 1. Antes de calcular la intersección del todo, vamos a dejar el tema en diédrico en la misma situación. Tendríamos un plano alfa aproximadamente de esta manera. Aquí tendríamos alfa 1, alfa 2 y un plano beta más o menos de la siguiente manera. Aquí beta 1 y aquí beta 2. Analicemos los cortes de los planos. La recta no tiene otro remedio que estar contenida en los dos planos, porque si la recta es el corte es porque está dentro de uno y está dentro del otro. Así es que sabemos que su corte V pertenecerá a alfa 2 y a beta 2. El único punto donde ocurre eso sería que este fuera el punto V. Si ese es el punto V, tendríamos V2 en ese mismo lugar y tendríamos V1 en la línea de tierra, porque V1 siempre está en la línea de tierra, ya que la proyección 1, un punto que no tiene alejamiento, pues su alejamiento es 0, no puede salir del plano, no puede estar ni hacia adelante ni hacia atrás, V1 sería este. En diédrico nos pasaría exactamente igual, quitando de que ya no aparece V, sino directamente tendríamos V2 y V1. Con la traza horizontal pasaría algo muy similar. Si sabemos que el punto H es donde corta el plano horizontal y todos los puntos del plano alfa que están cortando al plano horizontal están en alfa 1 y todos los puntos del plano beta que están cortando al horizontal están en beta 1, el único punto que cumple las dos es este de aquí. Así es que aquí tendríamos H y, parecido al punto V, pero al revés, tendríamos H1 con el alejamiento que sea y H2, puesto que estamos cortando al horizontal, estaría en la línea de tierra, ya que no puede tener ninguna altura si estamos en altura 0. Aquí tendremos H2. En diédrico, lo mismo. El punto común a alfa 1 y beta 1 sería H1 y tendríamos H2 en la línea de tierra. La recta en sí, en tres dimensiones, sería la línea que va de V a H. Esta sería nuestra R. Está en el segundo cuadrante, tiene una zona en el primer cuadrante y prosigue por el cuarto cuadrante. Esta sería la recta R, que no existe en diédrico. En diédrico ya sabéis que solo tenemos las proyecciones. Sería la sombra que esa recta hace sobre el plano vertical, que simplemente aparecería R2 al conectar H2 con V2. Tendríamos R2. Y de la misma manera,
todas las sombras, todas las proyecciones que hace sobre el horizontal estarán en la conexión que va de V1 a H1. La proyección R1 de esa recta. En diédrico, la recta en sí no existe, solo quedan las proyecciones y tendremos R2 conectando los doses y tendremos R1 conectando los unos. Este es tan buen momento como cualquier otro para que os suscribáis al canal. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. La visibilidad de esta recta, pues ya la hemos visto en 3 dimensiones, pero en diédrico sería visible la parte central, porque si eligiéramos aquí un punto, tendría cota positiva y alejamiento positivo. Las dos coordenadas positivas significa primer cuadrante. Si estoy en el primero y atravieso el suelo, atravieso la H, paso al cuarto. Si estoy en el primero y atravieso la V, paso al segundo. Este es el esquema general de cómo funciona el corte de planos. Vamos ahora a verlo en casos concretos porque pueden haber ciertas peculiaridades. Nada que contradiga la regla general, pero sí algunas maneras en las que podemos ahorrarnos cierta faena. Tenemos aquí un enunciado que dice: intersecta los distintos tipos de planos y di el tipo de recta obtenida. Vamos a ir comentándolos mientras los hacemos. Este caso sería el ejemplo que acabamos de hacer, lo vamos a rehacer rápidamente. Donde corta beta 2 y alfa 2 aparecerá V2, donde corta alfa 1 y beta 1 aparecerá H1. Si no cortan, prolongamos hasta que corten. Aquí tendríamos H1. Para sacar la otra mitad de los puntos, pues vamos a la línea de tierra haciendo una perpendicular, con lo cual nos aparecería H2 y V1. Y las proyecciones de esa recta resultado conectando los doses. Tendríamos R1 y R2 y conectando los unos tendríamos R1. Con esto estaría acabada la recta, incluida la visibilidad, y los cuadrantes serían segundo, atravieso el V y voy al primero, atravieso el H y voy al cuarto, y sería una recta oblicua. El segundo caso tenemos un plano alfa también oblicuo y un plano beta de canto, también llamado proyectante vertical. Beta 2 y alfa 2 se cortan aquí, de manera que aquí estará V2. Y alfa 1 no se corta, tendremos que prolongarlo hasta que corte. Aquí tendríamos H1. H2, puesto que esto está a 90 grados, estará en esta posición. Y V1 sí que tendré que conseguirla. Aquí tendríamos V1. Si conectamos los doses nos sale beta 2, pero ya vimos que todas las rectas que están en un plano de canto, sus proyecciones 2 van a estar en la misma posición, por eso es proyectante vertical, y R2 coincidirá con beta 2, pero eso no es malo. A R1 y ya la tenemos. Nos sale una recta oblicua muy similar a la de antes, que también pasa por el segundo, primer y cuarto cuadrante. Vamos a un tercer caso en el que ahora lo que tenemos es un plano de canto o proyectante vertical beta y un plano alfa proyectante horizontal. El 2 y el 2 se cortan en esta posición, así es que este será V2, y el 1 y el 1 no se cortan, pero vemos que si prolongamos se cortará. Ya dijimos que cuando hablábamos de planos normalmente solo se pone la zona del primer cuadrante, salvo que necesitemos de las otras zonas. Si este era V2, aquí tendremos V1, y si se cortan aquí los unos, beta 1 y alfa 1, aquí tendremos H1 y H2 siempre en la línea de tierra. Si ahora conectamos el 2 con el 2, tendríamos R2, que coincide con beta 2, pero eso no es malo. Y si conectamos el 1 y el 1, tendríamos R1, que coincide con alfa 1, pero eso tampoco es malo. La recta que nos sale es una recta oblicua. Esta zona de aquí sería primer cuadrante, tiene alejamiento positivo y cota positiva. Si hemos atravesado el vertical, vamos al segundo, y si estando en el segundo atravesamos el horizontal, bajamos al tercero. Así es que es una recta oblicua de primer, segundo y tercer cuadrante.
La siguiente, tenemos también los mismos planos que antes, pero en una posición mucho más favorable. Tenemos el plano proyectante horizontal y tenemos el plano proyectante vertical o de canto. Nos toca prolongarlos los dos para buscar el corte de los unos y de los doses. Donde se cortan alfa 2 y beta 2 nos aparece V2 y en la línea tierra V1. Donde se cortan alfa 1 y beta 1 nos aparece H1 y en la línea de tierra H2. Si conectamos los doses ya están conectados, R2, si conectamos los unos ya están conectados, R1. Sería una recta oblicua muy similar a las dos que nos han salido al principio, también de segundo, primer y cuarto cuadrante. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí vemos dos planos oblicuos, pero no se cortan ni los doses ni los unos, salvo que los prolonguemos. Prolongamos en discontinuo porque es zona distinta del primer cuadrante y vemos que los unos se cortan en la parte de arriba, lo que significa que es alejamiento negativo, y los doses se cortan en la parte de abajo, lo que significa cota negativa. H1 está aquí, H2 en la línea de tierra, V2 está aquí, V1 en la línea de tierra. Conectamos los unos y conectamos los doses. Donde se conectan los unos tenemos R1, donde se conectan los doses, R2. No hay nada continuo porque si elegimos un punto de la parte central, por ejemplo, tendría alejamiento negativo, cota negativa, es un punto del tercer cuadrante. Si del tercer cuadrante cruzo el plano vertical, me voy al cuarto. Si del tercer cuadrante cruzo el plano horizontal, me voy al segundo. No hay nada en el primer cuadrante. Así es que es una recta oblicua de segundo, tercer y cuarto cuadrante. En el siguiente caso tenemos un plano oblicuo con un plano paralelo a la línea de tierra. En muchas ocasiones en el plano paralelo a la línea de tierra hay que recurrir a la tercera proyección, pero este no es el caso, porque vemos que el corte beta 2, alfa 2 lo tenemos aquí, V2, y vemos que el corte alfa 1, beta 1 lo tenemos aquí, tendríamos H1. V2 y en la línea de tierra V1, H1 y en la línea de tierra H2. Si conectamos tendremos R2 y R1. Es una recta oblicua en la que tenemos la zona del primer cuadrante y muy similar a 3 que ya nos han salido. Si estamos en el primer cuadrante y atravesamos el vertical, vamos al segundo. Si estamos en el primer cuadrante y atravesamos el horizontal, vamos al cuarto. Y con eso hemos aprendido a hacer unos cuantos ejemplos. Vamos a aprender otros un poquito distintos. Bien, vamos a los últimos 4. Vemos que esta zona está vacía, no porque no pueda haber más ejemplos, sino porque como voy a tener que recurrir, tanto en un caso como en el otro, a la tercera proyección, pues me he dejado ahí un espacio. El primer caso, tenemos un plano proyectante horizontal y otro plano también proyectante horizontal. Vemos que beta 1 y alfa 1 se cortan aquí, de manera que este sería H1 sí o sí. Y vemos que beta 2 y alfa 2 son paralelos y por tanto, por mucho que los prolongue, no se van a cortar nunca. Si no se van a cortar nunca, como V2 debe estar en la intersección, no va a haber V2. Si no hay traza V, necesito una recta que únicamente tenga traza H. Y eso nos deja solamente dos opciones, que la recta sea vertical o que la recta sea frontal. Pero resulta que, como ya vimos las rectas que se podían poner en este plano, las rectas frontales no pueden estar dentro de este tipo de plano. Nos deja con la única solución de recta de punta. Como la forma de la recta de punta ya la conocemos, pues sabiendo el punto H1, a partir de ahí trabajamos. Recta vertical. Si he dicho recta de punta, me he equivocado. Recta vertical. Tenemos ahí H1, tendríamos aquí H2,
Esta recta vista totalmente desde arriba es un único punto, así es que R1 coincide con H1 y R2 es toda la sombra, tanto la parte continua del primer cuadrante como la discontinua del cuarto. Así es que es una recta vertical que pasa por el primer y cuarto cuadrante. Vamos al último caso, sin tercera proyección. Vemos un plano paralelo a la línea de tierra, pero que no pasa por la zona de segundo, primer y cuarto cuadrante. No obstante, se hace de la misma manera. Donde esté el corte entre alfa 2 y beta 2 tendríamos V2, y donde esté el corte entre alfa 1 y beta 1, vaya, me toca prolongarlo, pero no pasa nada, lo prolongamos, tendríamos H1. Aquí tendríamos H1 y ahora habría que calcular V1 y H2. Tendremos aquí V1 y aquí H2. Si conectamos los doses, tendremos R2. Y si conectamos R2. Y si conectamos los unos, tendríamos R1. Esta recta es una recta de tipo oblicuo y esta zona de aquí sería la del primer cuadrante. Si yo coloco aquí un punto, tengo cota positiva y alejamiento también positivo. Y pasaría al atravesar V al segundo cuadrante y al atravesar H al tercero. Sería una oblicua del primer, segundo y tercer cuadrante. Hemos puesto R1 a esta zona de aquí. Vamos con los de tercera proyección. Tenemos aquí un plano paralelo a la línea de tierra y un plano contenido en la línea de tierra al que nos han dado el punto B para que sepamos qué inclinación tiene. Pasamos todo a tercera proyección y vemos ahí el resultado. La traza alfa 1 del plano tiene este alejamiento que al desplegar pues será un alejamiento del mismo valor pero en la parte de delante. Con esto tendríamos el plano en tercera proyección. Y el otro plano pasa por la línea de tierra, pasará por aquí y por el punto. Para poner el punto, tendríamos aquí el punto B3, con lo cual el plano beta tendría esta forma. Este sería beta 3. Estos dos planos se cortan formando una recta paralela a la línea de tierra que, vista en tercera proyección, es este único punto, R3. Si ahora quiero traerme R a diédrico, las alturas no varían, así es que a la altura a la que esté R3 puedo dibujar R2 y alejamiento tendría que averiguar el que tiene para poder bajarlo y llevarlo a diédrico. Y tendremos aquí T2 y aquí T1. Para acabar el último de los casos, tenemos dos planos paralelos a la línea de tierra. También necesitamos tercera proyección. Y pasaremos los dos alejamientos, que son los dos positivos. Pues, cogeremos con el compás y vemos que corta aquí. Y corta aquí. Si conectamos beta 2 con beta 1,
y si conectamos alfa 2 con alfa 1, obtenemos este alfa 3. Se cortan en el segundo cuadrante, pero eso no es malo. Nos va a salir una recta paralela a la línea de tierra del segundo cuadrante. Este sería R3. Y tendría esta cota positiva. Este sería R2. Y R1 necesito saber qué alejamiento tiene. Necesito saber el valor de este para plegarlo y llevarlo a diédrico. Pero ojo al plegarlo, porque como tiene alejamiento negativo, al plegarlo quedará arriba. Este sería R1. En principio ya deberíamos haber terminado, pero me he dado cuenta al acabar que no tenemos ningún plano que al cortarse genere una recta frontal o una recta horizontal, y son casos interesantes, así es que voy a improvisar otro rápidamente y añadirlo al vídeo, aunque no estaba previsto. Acabamos de improvisar un plano frontal y un plano oblicuo que al cortarse vemos que solo se corta alfa 1 y beta 1. Aquí tendremos H1. Y alfa 2 con beta 2 no se cortan porque no existe beta 2. Así es que la recta que buscamos no puede tener traza V. Si no puede tener traza V, tendrá que obligatoriamente ser o una frontal o una vertical. La vertical no puede ser porque ya no sabemos las rectas que caben dentro del plano alfa, un plano oblicuo, y la vertical no está entre ellas. Así es que nos deja con la recta frontal. De la recta frontal sabemos que si este es H1, aquí tenemos H2, y la inclinación que yo he de poner a R2 no puede ser cualquiera, porque si yo pusiera un R2 con esta inclinación, cuando llegue aquí me aparecería V2, porque el corte de R2 con alfa 2 tiene que ser V2. Y como no puede tener V, pues no puede cortar nunca. La única manera de que no corte alfa 2 es que sea paralelo a él. Esta sería R2. Y en las rectas frontales, R1 es paralelo a la línea de tierra y pasa por H1. Así es que, coincidiendo con beta 1, ese sería R1. Y con eso hemos terminado el vídeo, con una improvisación, fallo mío, no haber previsto este plano en los ejercicios de antes. Podía haber quitado algún oblicuo, que habían muchos. Descargaros las láminas si las queréis hacer y ya sabéis. Suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir con vuestros amigos. Seguro que tenéis algún amigo necesitado de diédrico. Pues enviadle un tutorial, si no hay nada mejor que estos vídeos para levantar el ánimo. Veis un vídeo de diédrico de casi media hora y decís, de aquí a la luna, a donde sea, ya puedo con todo. Si he superado esta prueba, puedo con todo. Nos vemos en próximos vídeos.